Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos explicando, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y estábamos explicando el tema del potasio. El potasio con el metabolismo y cómo la deficiencia de potasio es causante de calambres, esos calambres musculares que dan en las piernas, sobre todo de noche, que deja uno como trinco, que son bien dolorosos, y cómo la falta de potasio también causa mucho deseo de comer azúcar, ¿no? Así que básicamente muchas personas que tienen así esa ansiedad, ese deseo ferviente de comerse algo dulce de noche, muchas veces lo que están es falta de potasio. Tanto así que empiezan a consumir más potasio. Por ejemplo, nosotros usamos un potasio que nosotros le llamamos Catsorb. Es un potasio que se absorbe mejor porque es citrato de potasio y eso básicamente a la persona le elimina los calambres, pero también le elimina el deseo de azúcar. Vamos a ver un momentito cómo es que la falta de potasio hace que el cuerpo entonces cause ese deseo de azúcar. Se sabe que el potasio como tal es el que combate la sal. Cuando el cuerpo tiene sal alrededor de las células, si no hay suficiente potasio, lo que pasa es que la sal se mete hacia adentro de las células y las hincha. Por eso que hay muchas señoras, cuando viene su menstruación y demás, se hinchan porque están bajitas de potasio el cuerpo. Cuando usted pone potasio, el potasio entra a la célula y empuja la sal hacia afuera. Y esa sal que estaba hinchando la célula se sale y todo vuelve otra vez a funcionar. Pero si se baja mucho el abasto de potasio, pues entonces el cuerpo no tiene cómo sacar la sal hacia afuera. Esa falta de potasio como tal empieza a causar calambre. Pero vamos a ver un momentito cómo es que la falta de potasio causa un deseo de comer dulce, de comer azúcar. Le explico aquí eso, fíjense. Una molécula de azúcar, de glucosa, la molécula de glucosa, en realidad son muchas moléculas juntos. O sea, una molécula quiere decir un conjunto de átomos. Así que usted está mirando un conjunto. De hecho, son larguitas, son mucho más largas que esto. Pero vamos a decir que esto es glucosa, ¿no? Usted comió pan, usted comió carne, usted comió pasta, todo eso se va a convertir en glucosa. Obviamente, como explica en el libro El Poder del Metabolismo, los carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son alimentos que engordan, por eso se llaman E, pues producen mucha glucosa, que es lo que produce la obesidad. Ahora, cuando el cuerpo necesita utilizar esa glucosa, para que esa glucosa pueda entrar dentro de una célula, acá dentro está la mitocondria, que es un hornito que tiene la célula donde se va a utilizar esa glucosa, el cuerpo va a necesitar potasio. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas especiales. Las enzimas son unas proteínas que tienen actividad, y una de esas enzimas lo que hace es que rompe estas uniones que hay aquí y ahora suelta este pedazo de glucosa para la célula poderlo utilizar con la ayuda de la insulina. La insulina coopera abriendo la puerta y esto que se suelta aquí con esta enzima se convierte en una glucosa que la célula puede utilizar. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay potasio, la enzima no se puede construir. Cuando la enzima que rompe la molécula de glucosa no se puede construir, ahora esto no se puede dividir. Como no se puede dividir y completo no cabe, pues ahora esta célula no puede tener su glucosa. Y no la puede tener porque no apareció la enzima que tenía que romper esa glucosa para poderla utilizar. Quiere decir que usted está bajito de potasio, come mucha sal, no come verduras, no come vegetales, no come ensalada, no hay bastante entrada de potasio, pues el cuerpo no puede producir la enzima que rompe la glucosa para poderla usar. Por lo tanto, las células van a enviar un mensaje que va a decir, tengo hambre. Ese mensaje de hambre que es químico que envía la célula es lo que usted interpreta como un deseo de comer dulce, de comer chocolate. Es un deseo ferviente de uno comer cosas dulces por la noche, sobre todo por la noche. Y es simplemente causado por una falta de potasio, porque puede tener mucha glucosa flotando en la sangre, pero como no hay suficiente potasio para que pueda funcionar la enzima que rompe esa glucosa para utilizarla, pues la célula se queda con hambre y la célula se quedó desmayada, se quedó con hambre. Al tener hambre, se le va a reflejar en un deseo de comer azúcar. Una cosa que hemos visto en los sistemas Natural Slim es que una persona nos llega quejándose de que tiene mucho deseo de comer dulce. Lo primero que hacemos es que le pedimos que, según explica en el mismo libro El Poder del Metabolismo, que haga
que rompe el vicio, que haga una dieta de romper su vicio, que se hace por 48 horas, que es una dieta especial que se hace por 48 horas, por 2 días, para quitarse el deseo del azúcar. Pero una vez que la hace, tiene que suplirle al cuerpo suficiente potasio, suficiente magnesio, pero sobre todo potasio, porque ese potasio es el que permite que la enzima que va a usar la glucosa la pueda utilizar. Una vez que una persona empieza a usar suficiente potasio, automáticamente ya se puede romper la glucosa, se utiliza y a la persona se le quita el deseo de azúcar, porque el cuerpo puede utilizar la misma azúcar que tiene en su sangre, pero si no hay potasio, no la puede utilizar. Ahora, ¿cuánto potasio hay que utilizar? Mira, la fórmula que usamos es esta, y una fórmula que no nos ha fallado. Usted dice, por cada, en base al peso del cuerpo, por cada 25 libras de peso, o digamos 11 kilogramos, la misma cosa, por cada una de esas usamos una cápsula. Una cápsula de potasio al día. Quiere decir que una persona que pesa 200 libras, si lo divide por 25, usted utilizaría 8 cápsulas. Las cápsulas de potasio en todos los países están reguladas y no se pueden hacer a más de 99 miligramos de potasio. Quiere decir, si usted tiene 11, usted pesa 88 kilogramos, lo divide por 11, son 8, volvemos otra vez, 8 cápsulas. Así que básicamente usted dice, por cada 25 libras, una cápsula al día. Por cada 11 kilogramos, una cápsula al día. Si alguien pesa 150 libras, lo divide por 25, le tocan 6 cápsulas al día. Si el cuerpo está reteniendo líquido o ve que tiene mucho calambre, puede subirlas un poco y usted verá que entonces se le va el calambre y también se le va el deseo de comer dulce. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.